El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que la sala accedió a la solicitud de la comisión que UCIA preside en orden a refundir y tratar conjuntamente los proyectos boletines número 11.053 y 11.103, referidos a la eliminación de la distinción entre obreros y empleados. En segundo lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las señoras diputadas Jenny Álvarez y Quilmira Pacheco y de los señores diputados Alvarado, Andrade, Campos, Carmona, Jiménez, Monsalve y Walker, que modifica el Código de Trabajo en materia de extensión del permiso postnatal parental en jornada parcial. En tercer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las señoras diputadas Jenny Álvarez y Quilmira Pacheco y de los señores diputados Alvarado, Andrade, Out, Campos, Carmona, Jiménez, Tuma y Walker, que modifica el Código de Trabajo para permitir al trabajador la designación de la sala cuna en los casos que proceda. En cuarto lugar, un oficio de la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual remite el informe correspondiente al segundo semestre del año 2016, que detalla los planes, programas e incentivos que favorecen la contratación de personas en situación de discapacidad en empleos permanentes, su funcionamiento y los resultados alcanzados. Y finalmente, un correo electrónico de la señora Ruth Olate Moreno, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Casa Particular de Chile, por medio del cual solicita la posibilidad de ser recibida en audiencia a fin de expresar la opinión de su gremio respecto a los proyectos refundidos sobre la eliminación de la distinción entre obreros y empleados. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Respecto a la cuenta, ofrezco la palabra. Sobre la cuenta, ¿no? Abrimos espacio para varios de inmediato, ¿les parece? ¿Varios? Respecto a la cuenta, en el punto quinto, la presidenta de la Federación de Trabajadores de Casa Particular pide ser recibida. Yo entiendo que lo habíamos acordado, así que lo formalizamos para la próxima sesión en que recibiríamos a manipuladoras de alimentos y a... ¿Les parece? En materia de varios, ofrezco la palabra. Diputado Melero. Presidente, nuevamente tenemos algún nivel de información de conflictos y de problemas en la representatividad de la multigremial CUT, o de la Central Unitaria de Trabajadores, en su reciente proceso eleccionario del 30 de mayo. Nuevamente, los mismos dirigentes que la vez pasada cuestionaron la elección volvieron ahora a presentar nuevamente sendos requerimientos en el Tribunal Electoral Regional, porque a juicio de ellos nuevamente se habrían producido situaciones de abultamiento en la cifra, en el padrón, dirigentes participando del proceso con sus cuotas impagas y, en fin, una serie de irregularidades. De manera tal de que es lamentable, presidente, que la principal organización hasta el día de hoy multigremial del país siga teniendo este tipo de cuestionamientos, sectores que se marginan de ella. Pero hay un punto que es el que más me preocupa, que es la discrepancia en el número de representados que le atribuye la Dirección del Trabajo a la CUT, que los indica en 236.000, y la cifra que la propia CUT se da como afiliados, que las indica en 158.000. Y esta discrepancia, presidente, no es menor, porque tiene que ver con la norma que nosotros mismos aprobamos aquí en el Congreso, que es la creación del Consejo Supremo Laboral, que es la que permite, en virtud de la representación, tener también representantes. Entonces, ¿a quién le creemos, presidente? ¿Cuál es la cifra que se toma? ¿La que da la CUT para su proceso eleccionario y dijo somos 156.000? ¿O le creemos a la Dirección del Trabajo, que dice que son 236.000? Y yo quiero plantear esto, presidente, porque la verdad que a mí de verdad me interesa que los sistemas y las normas que establecimos en la reforma laboral, esta fue aprobada por nosotros también, funcionen bien y legítimamente, y no bajo el manejo antojadizo de cifras que permiten nombrar a unos y dejar a otros de lado. Tuvimos acá mismo el reclamo por escrito y verbal de otras organizaciones sindicales, como es la CAT y la Unión de Trabajadores, que también se sintieron totalmente marginados en las nominaciones en el Consejo Supremo Laboral. Entonces, lo que yo quiero, presidente, es que o invitamos al director del trabajo acá y que explique estas diferencias, o dos, que despachemos un oficio de la comisión a objeto que se aclare esta diferencia de cifras y darle quizás también la oportunidad a la CUT que la aclare, digamos. Pero la verdad es que estamos con discrepancias en esta materia, que también trae después todos los cuestionamientos a los procesos eleccionarios que estamos nuevamente, lamentablemente, conociendo, y que nuevamente va a haber que esperar un fallo del Tribunal Electoral Regional
para ver si valida o no este tercer intento de elegir a la máxima dirigencia sindical del país. Diputado señor Carmona me había solicitado el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. A propósito del punto que se ha hecho por el diputado Melero, primero asumo que no es tarea de esta comisión asesorar, velar por cómo funciona un organismo sindical como central de trabajadores, que no sea estrictamente lo que esté vinculado con el cumplimiento de las leyes al respecto. Pero dado que se han planteado temas, solo para ilustrar, votan no todos los afiliados porque deben estar con las cuotas al día. Esa es una condición que tienen y que se dan ellos mismos. La forma en que votan y cómo se representan es tal como análogamente lo reivindicó la CPC en esta misma comisión, respecto a cómo se organizan los gremios. Hay discusiones que son propias del sindicalismo que no tienen en este caso que ver con miradas distintas respecto del universo que en esta ocasión votó. Afortunadamente, y espero que no hay, digamos, si uno hiciera referencia respecto a otros gremios que son la contraparte de los empleadores, no sé si va a ser tarea nuestra meternos de cómo ellos gestan también su dirigente y qué incidencia puede tener eso, digamos, las denuncias hechas por ellos mismos respecto a los micrófonos instalados en sus oficinas, pero sería un debate que al final me cuesta imaginar cuál es la parte vinculante con nuestra tarea, y si quisiéramos transversalmente el punto de vista de una mirada política contribuyente al fortalecimiento del mundo gremial, sindical, social, que tiene, digamos, este intercambio. Yo no tengo ningún problema con que se cursen invitaciones, que aquí si venga, digamos, las instancias públicas que correspondan, pero preciso para que no sea el argumento. En el mundo sindical no hay un descrito respecto a la diferencia de quórum que votó, toda vez que tienen debida conciencia de qué es lo que acredita, no la afiliación o sindicalización, sino lo que le otorga derecho a votar, que ocurre incluso hasta en muchas otras instituciones colectivas. Gracias, presidente. Le sugiero que entonces despachemos un oficio, si les parece, a la Dirección del Trabajo para que informe respecto al número de afiliados que se registra en este caso la Central Unitaria de Trabajadores, y para hacernos cargo de una frase que expresó el diputado señor Melero cuando señaló que era la principal, ¿no? Se refiere a la organización sindical principal, señaló en el textual. Sí. Sería bueno también contrarrestar la misma información respecto de la CAT y la UNT, que han sido las personas, las organizaciones, y en consecuencia el oficio debiéramos dirigirlo a la Dirección del Trabajo para que nos informara respecto al número de afiliados tanto de la CUT como de la CAT como de la UNT, y así nosotros mismos hacer un panorama de la y para saber si es cierto lo que dice el diputado Melero, que la CUT es la principal. Presidente. Diputado señor Melero. Es que ese oficio con su presidente existe. Sí, sí. Sí, esta cifra que yo he dado de 236.000 está en un oficio de la Dirección del Trabajo. Y entiendo yo que fue evacuado a objeto de resolver cuáles son las instancias más representativas en el Consejo de Seguridad Laboral. Así es. Si el problema está en que la Dirección del Trabajo da una cifra que no se condice después en la elección con el número de afiliados que la propia CUT dice de tener. Y esto no es menor, porque esto es lo que determina quiénes tienen o no derecho a participar en la integración del Consejo Supremo Laboral. Y por consiguiente, presenta que hay una discrepancia. Entonces, está bien lo que dice el diputado Carmona, no le corresponde a esta comisión interceder en los procesos de elección internos de las organizaciones gremiales, pero sí nos corresponde que en una materia de ley, como lo consagra el Consejo Superior Laboral, que determina antes de nominar o tener el derecho a nominar, cuantificar a sus integrantes, resolver esta discrepancia que hay entre lo que dicen los beneficiarios supuestos de ser la más grande, pero que no se condice después con la cifra que esa misma organización dice tener. Y eso es lo que yo quiero resolver, presidente, porque obviamente bajo ese aspecto no sabemos quién y a quiénes están realmente representados. Tal vez lo podríamos resolver completando la idea del oficio, de forma tal de enviar de inmediato, diputado, enviar un oficio a la Dirección del Trabajo para que nos informe respecto al número de afiliados que tienen estas tres centrales sindicales, y también dirigir un oficio
a las centrales sindicales propiamente tal para que ellos nos informen cuál es la noción que tienen cada una de ellas respecto del número de afiliados y hacemos la comparación. Y creo que de esa forma resolvemos el problema. Pero la discrepancia ya está planteada Sí, públicamente. pero yo entiendo que... Está muy bien, presidente. Entonces, ¿les parece? Pero, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Acordado el oficio. Diputado señor Carmona. No, presidente, solo para no dejar una impresión que hay una cierta discriminación por omisión. Creo que también es bueno porque tiene una dinámica y una relación, aunque no se vea siempre, conocer cuál es la forma en que se representan los gremios, que es la contraparte de los sindicatos, y entiendo que el oficio ahí sería el Ministerio de Economía, no sé si hay otro ente o el que corresponda que valide la forma de elegir y la cantidad de asociados en tanto personas, no en tanto capital, porque yo sé que en algunas partes votan según la cantidad de plata. Y si los efectos de las denuncias de ellos mismos tienen efectos sobre la gestación de sus dirigentes. Y en ese cuadro, ¿cuál le sería? ¿Mandar un oficio al Ministerio de Economía? En el Consejo de Educación, el Consejo Laboral están los gremios también, ¿no? Deberíamos preguntarle también a la elección del... Deberíamos preguntarle también al Ministerio del Trabajo respecto a cómo se determina la representatividad de los gremios. Yo siempre he entendido que el concepto que se a nivel internacional es la organización más representativa, que si ustedes se acuerdan fue un factor que era determinante para resolver la representatividad a nivel de los encuentros de la OIT. Pero bueno, veamos lo mejor y así salimos de duda. Muy bien, de acuerdo. Incorporamos a los gremios también. Sobre varios, ¿algo más? Diputado Sr. Walker. Gracias, presidente. Habíamos acordado hacer sesiones mensuales o una vez al mes en Santiago, en la sede del Congreso, con el objeto de recibir audiencias. Yo había pedido poder recibir al sindicato de empaquetadores de supermercados de la región de Coquimbo. Diputado, yo le solicité a Alejandra que me hiciera un resumen de las audiencias que están pendientes, habían algunas del 2015 incluso. Sí. Hicimos un balance de aquello, naturalmente no tiene mucho sentido. Nos quedamos con 4 o 5 finalmente, las que vamos a... Hay algunas que la estamos enviando una nota para decirles que estamos esperando una cierta información, que no, o esperar que estemos tratando el proyecto correspondiente, etcétera. Y vamos a fijar la fecha. El problema que tenemos los días lunes, diputado, el problema que tenemos los días lunes es que algunos tenemos comisiones investigadoras y eso nos está generando alguna dificultad. Entonces hay que ver el momento más oportuno. ¿Verdad? Y la Secretaría también, aunque bueno, eso no importa menos porque bueno, son funcionarios de este punto. Pero vamos a encontrar el momento más adecuado, pero no tenemos... Habría que incorporarlo de los empaquetadores al que se refiere el diputado Walker, buscar esa audiencia. Diputado señor Jiménez, de inmediato. Gracias, presidente. Yo quería, presidente, ver en qué está, ¿no es cierto?, el listado de proyectos que nosotros hemos pedido como prioridad para que se pongan en tabla. ¿Se acuerda que en un momento hicimos una priorización de los proyectos que queríamos que se vieran? Y porque yo acá también tenemos uno que es tremendamente interesante, que es un proyecto de la autora, la diputada Alejandra Sepúlveda, que quisiera también que pudiésemos ver la posibilidad de ponerlo en tabla, que es de informar en los contratos, o sea, que en los contratos de cada trabajador se informe sobre los accidentes de trabajo. No me acuerdo el boletín ahora, pero está ahí, lo debe tener la diputada Sepúlveda, pero para ver que lo pudiésemos poner en tabla y lo antes posible. Espérate un poquitito, pues. Me distraje. Veámoslo, ¿eh? Ya. Si nos hace llegar los antecedentes, Alejandra, para poder está ingresado ya. Para que sin duda. Lo que pasa es que tenemos algunas dificultades con las tablas, porque acuérdense ustedes que el acuerdo que tenemos es que vamos a ver en lo inmediato obrero empleado esta sesión. ¿Cuándo votamos el proyecto, presidente? Es lo que quiero informarle, pero si me escucho. Sí, es que lo autorizo. Lo escucho. No, yo lo autorizo. Gracias. La idea es revisar hoy día las audiencias que vienen al respecto. La próxima semana también lo vamos a recibir audiencia. Acuérdense que la próxima semana recibimos a las manipuladoras de alimentos, a
las trabajadoras de casa particular y a la Asociación de Mutualidades. Y hoy día recibimos a los organismos públicos respecto a eso y debiéramos estar, en principio, si estamos en condiciones de estar votando la próxima semana ese proyecto. Una vez terminadas las audiencias. La audiencia al final de la sesión. Sí, claro, y ahí resolver si estamos en condiciones, si la deliberación acá es que votemos de inmediatamente. Ahora sí hay que esperar un poco más, no es problema, pero al mismo tiempo tenemos estos 3 paquetes de iniciativas que estamos previendo, que son hoy día lo de los permisos, que debiéramos terminarlo hoy día, está el paquete de iniciativas en materia de vacaciones y está el paquete de iniciativas en materia de jornadas. Y entiendo que el gobierno nos va a incorporar un par de cosas. Entonces, en ese marco vamos a ver en qué momento podemos poner Diputado, señor de Musí. Presidente, un tema bastante sencillo, pero yo creo que importante también. Con respecto a la solicitud de audiencia, si efectivamente tenemos audiencias que tienen prácticamente 2 años, me gustaría primero, presidente, saber si es que a lo menos se le respondió de que había llegado la solicitud y de que tal vez no lo recibamos por algún motivo. Y si no, no sé cómo se hace, si a través del secretario o de alguna forma, pero yo creo que audiencia que llegue, o lo recibimos o se le responde que no porque estamos esperando algo, pero yo creo que a iniciativa suya, presidente, que hoy en día estemos revisando que hayan audiencias que no se hayan recibido después de 2 años, yo creo que un poco falta de respeto con la gente. Entonces no sé cuál es el mecanismo, aquí no estoy echando culpa, tal vez pasó. La idea es mandarle una nota a cada una de ellas, pero, las que revisamos. Exactamente, pero yo creo que lo importante es que de ahora en adelante, ojalá todas las semanas viendo, y por último compromiso de que los vamos a recibir, y si es que no, por algún motivo, porque creemos que es importante que primero tenemos que recibir información de no sé quién o alguna cosa así, que se le responda en esa línea, por favor. Muchas gracias. Muy bien, sobre el punto varios, ¿algo más? Diputado Carmona. Primero, le escuché, presidente, que hoy día tenemos lo vinculado a permisos. Hoy día está en el segundo punto de la tabla, son el paquete de mociones respecto a permisos. Es altamente probable que eso no sea segundo punto. O sea, la pregunta mía, ¿podemos ordenarnos pensando, salvo que el Ejecutivo hiciera alguna intervención distinta desde el punto de vista de proyecto de ley, que a la vuelta de la distrital uno puede imaginar que puede avanzar bastante en estos 3? Pero yo quisiera que esa fuera una buena experiencia, porque fue una opción nuestra de la comisión, y particularmente usted con el secretario, entiendo, de agrupar esto en lo que se van a llamar 3 paquetes, digamos. Y en la segunda cosa, yo estoy muy de acuerdo con lo que sea el alcance que había de estas audiencias no realizadas. Es bueno precisar si cuántas de esas fue por ausencia de los invitados y que siguieron, es que para que asumamos la parte que corresponde asumir, digamos. O sea, entonces, ¿cuáles hubo acuerdo de la comisión de que ya no da lugar más audiencia? Pues solo en lo que fue el debate de la reforma laboral debe haber quedado una cantidad no menor de gremios o de sectores. Gracias, presidente. Sí, presidente. Yo solamente quisiera hacerle presente que todas las solicitudes de audiencia constan en las cuentas de cada sesión y en muchas oportunidades la Comisión adopta acuerdos respecto de ellas y la Secretaría no se siente autorizada para dar respuesta en sentido positivo o en sentido negativo porque no tiene una definición de ustedes mismos. Entonces han quedado algunas audiencias pendientes. En general se solucionan todas ellas, y las que han quedado pendientes ha sido probablemente porque la materia de la que trataban ya había sido abordada por la comisión, ¿ya? Pero siempre falta una definición de parte de ustedes respecto de la audiencia solicitada, sesión a sesión. Muy bien. Tenemos una que nos ha representado mucho del Colegio de Profesores, por ejemplo, que la tenemos que incorporar, que pareciera ser bien importante. Por ahí nos encontramos con un par de audiencias de la gente del PRODESAL, pero me informaron también que ya ellos habían sido recibidos en más de 2 oportunidades, entonces eso queremos precisarlo con ellos mismos para saber, bueno, es lo que queremos hacer a través de con Alejandra. Bien. Esta sesión tiene por objeto la siguiente tabla: continuar con el estudio del proyecto de ley refundido de los proyectos 11.053 y 11.103 relacionados con la eliminación de la distinción entre obrero y empleado. Se refundieron los proyectos como habíamos acordado. Hoy día han sido invitados el señor Sergio Granado, director de presupuesto, don Claudio Reyes, superintendente de Seguridad Social, y don Jacob Saldoval Aullón, director del Instituto de Seguridad
laboral. Si alcanzamos, después de aquello tenemos la posibilidad de continuar el estudio de los proyectos sobre permisos laborales. Entonces, si le hagamos pasar a las personas. Está invitada para el segundo proyecto, y va a estar esperando afuera, para ya le hacemos pasar si alcanzamos. ¿Te parece? Quiero agradecer que hayan aceptado nuestra invitación para poder venir a exponer vuestro punto de vista respecto al proyecto que corresponde al proyecto refundido 11.053 y 11.103 relacionados con la eliminación de la distinción entre empleados y obreros que estamos tratando. Nos acompañan en representación de don Sergio Granado, entiendo, Jacqueline. Cuando llegue el momento de intervenir, les pido que se identifiquen para los efectos del acta el señor Claudio Reyes de la Suceso y el señor Jacob del ISL. No sé si alguno de ustedes quiere intervenir en primer lugar o... Perdón, diputado señor Tucapel Jiménez. Disculpe a los invitados, pero lo que pasa es que en varios estuvimos hablando de los invitados de la audiencia y mi asesor tenía una de las audiencias que me había llegado para que fuera... En carácter de urgente, dice el presidente, que el don Francisco Álvarez Coloma, de la vicepresidenta de la Confederación de Trabajadores del Comercio, Confecobe, que nos pide una reunión con carácter de urgente respecto a dos puntos: a la multiplicidad de labores en el retail, las situaciones de riesgo, fuerza mayor en el trabajo, vinculada a la ley 16.744, polifuncionalidad, y para ello son proyectos que se habían prometido acá y no hemos podido legislar. Entonces, ya que quedamos de sesionar un día lunes, incorporar a esta confederación para la audiencia del día lunes. Muy bien, entiendo que hay una audiencia en la misma dirección de las que están retrasadas. A lo mejor podríamos hacerlas ambas en conjunto. Gracias, presidente. Bienvenida, ministra. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ministra, ¿usted quiere intervenir sobre este proyecto o le dejamos la palabra a las... Muy bien. Presumo que su presencia acá le establece un mayor rigor a las intervenciones que vamos a escuchar. Le agradecemos eso. Presidente, ¿el director de presupuesto se disculpó? Sí, y envió a la... ¿Y cuál es la razón por la cual no pudo venir? No. Sé que se... Si la señora Jacqueline nos puede ilustrar, porque el invitado era él, entiendo. Se comunicaron telefónicamente, presidente. Se comunicaron telefónicamente y nos explicaron de que el director de presupuesto tenía un problema de agenda y en su reemplazo asistía la señora Jacqueline. Bien, presidente, yo no tengo ningún problema en escuchar a Jacqueline y me parece muy bien, pero en general me parece que cuando se invita a una autoridad de gobierno, a una comisión para un proyecto legislativo, no sé qué agenda puede ser tanto más importante que concurrir al Parlamento. Entonces, cuando se invita a un titular, yo creo que es muy importante que la Secretaría y usted, presidente, asegure la concurrencia del titular, porque si no, por la vía de ir desligando representantes, que tienen mucho mérito, pero no son los titulares, vamos también estableciendo que la importancia de ir al Parlamento es cada vez menor. Entonces yo, obviamente, no tengo inconveniente, menos tratándose de la señora Jacqueline, pero quiero hacer el punto de la formalidad de que por alguna razón esta comisión invitó al director del presupuesto por las implicancias financieras que este proyecto tiene. Y hubiera sido deseable que hubiera estado él. Nada más, presidente. Muy bien, lo tenemos presente. Asegurar la comparecencia es una tarea un tanto abusiva que se le entrega al presidente, haremos lo posible. Y yo entiendo sí que el gobierno le da tanta relevancia a esta comisión, tanto es así que nos acompaña la señora ministra del Trabajo, que con el mayor respeto y dentro de la estructura y la jerarquía de cualquier gobierno, pareciera ser que tiene una jerarquía mayor que el director de un servicio. Don Claudio. No, el lado de acá. Así es. Sí. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio.
Yo quiero referirme simplemente a algunas bondades adicionales que es importante considerar en este proyecto de ley. Como se mencionó en la sesión anterior, esta discriminación entre obreros y empleados solamente se produce en el Instituto de Seguridad Laboral como continuador de las prestaciones médicas del antiguo sistema previsional, lo que se conocía como INP Sector Activo y Servicio Nacional de Salud. Este proyecto de ley no tiene en realidad ningún efecto sobre las mutualidades. Si bien los empleadores que están adscritos al Instituto de Seguridad Laboral podrían emigrar a las mutualidades, es una facultad que la tienen siempre, las mutualidades tienen también la facultad de segregar por riesgo o por costo, pueden rechazar la adhesión de las empresas. Y de esa manera se produce quizás así una doble discriminación entre los trabajadores que son obreros de los empleadores, particularmente los empleadores que son más pequeños o más riesgosos. Hay una concentración de mayores riesgos desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo en el Instituto de Seguridad Laboral por definición. La eliminación de esta segregación entre obreros y empleados afiliados al ISL no solamente va a permitir terminar con el trato discriminatorio respecto de quienes son calificados como obreros en sus prestaciones médicas y pago de subsidios, pasando a ser atendidas integralmente por el ISL, sino que también va a facilitar un mejor registro de los accidentes y enfermedades profesionales como tales y que hoy día son atendidos como eventualidad de carácter común en los servicios de salud pública, afectando con ello recursos fiscales. Esto está en directa relación con lo que se ha llamado el subsidio cruzado entre los sistemas de salud común y salud laboral. Este subsidio cruzado esperamos también se vea reducido por cuanto, como se dijo en la sesión pasada por la Subsecretaría de Previsión Social y por el Subsecretario de Salud Pública, se espera que se instalen unidades de salud ocupacional en los servicios de salud que realicen la pesquisa de los casos que hoy día son atendidos como salud de origen común, pero que en realidad su naturaleza es de carácter laboral. Por el mismo motivo, este sinceramiento de cifras de la atención de prestaciones médicas laborales en detrimento de las prestaciones médicas comunes, es que se estima que el ISL deberá disponer recursos para atender una cantidad mayor de prestaciones de obreros que las que hoy día realiza, ajustándose, entre comillas, a los promedios de la industria, tanto en términos de siniestralidad como proporcionalidad de obreros. Yo no me voy a referir en detalles, pero el informe financiero hace mención de que este impacto financiero en régimen se alcanza en un periodo de 4 años y dependiendo cómo se dé en definitiva la pesquisa de los casos en los servicios de salud. Y se estima que es del orden de los 13.500 millones, incluyendo con ello el reforzamiento necesario que deberá tener el instituto para dar estas prestaciones. Las prestaciones médicas que el instituto realice y contrate y licite con prestadores públicos y privados serán objeto de fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, lo cual también es posible por las mejoras que se van a ocurrir en los registros de accidentes y enfermedades, dado esta mejor pesquisa en los servicios de salud. Hay que mencionar también que el proyecto indica que el instituto aportará un porcentaje de su ingreso al Ministerio de Salud para financiar las labores de inspección, prevención y funcionamiento de la Comisión Médica Reclamo, recursos que el Ministerio de Salud debe registrar en una contabilización separada para facilitar su control y su destino exclusivo. Finalmente, creo necesario destacar, hay una propuesta de un artículo transitorio respecto a la vigencia del presente proyecto de ley que se señala que estará vigente a partir del primer día del año subsiguiente a la fecha de su publicación. Yo entiendo que algunos parlamentarios tenían alguna quizás dudas respecto a este tema, pero es necesario señalar que es importante contar con un tiempo de ajuste operacional y presupuestario para que el Instituto y los servicios de salud puedan disponer en definitiva las condiciones necesarias para la mejor ejecución de las tareas que se derivan de este proyecto. Eso es, presidente. Claudio, le ofrezco la palabra. No sé si... ¿Cómo guste? Le ofrezco la palabra. El negro. Ahí sí. Buenas tardes, buenas noches. A ver, yo me quiero referir específicamente al informe financiero que ustedes tienen ahí en su escritorio, en sus manos.
específicamente voy a partir por el punto 2 del informe financiero. El punto 1 de este informe financiero habla de los antecedentes que aquí se ha analizado ya en detalle en la sesión pasada respecto al mérito de lo que tiene este proyecto de ley. En el punto 2 habla del el efecto fiscal de esta iniciativa. Como muy bien decía el superintendente, esto tiene un impacto fiscal, estando en régimen el proyecto, de 13.729 millones de pesos. ¿Cómo se estimó este impacto fiscal? Si uno mira lo que va a ser este proyecto de ley tiene impacto fiscal en 4 aspectos relevantes que tienen que ver con las prestaciones médicas de las personas que pasarían, ¿cierto?, a tener ahora la calidad, eliminarse la calidad de obrero, pasarían a ser empleados como todas las personas que se atenderían en ISL a partir de este proyecto de ley. Hay gastos de prestaciones médicas, hay gastos de tipo económico, que son los subsidios de incapacidad laboral o las licencias médicas que se generen por esta prestación, y gastos en prevención de riesgo, y por último un gasto operacional o gasto en personal específicamente, que sería en el ISL. En términos de los 13.729 millones que están considerados, el gasto en prestaciones médicas es alrededor de 13.000 millones de pesos. Esto se genera porque el sistema lo que está haciendo hoy día es que, como ustedes muy bien saben, todas las personas que tenían la categoría de obrero hasta esta iniciativa se atendían en el Ministerio de Salud. Estas personas pasarían a atenderse en el ISL y, por lo tanto, se estima un número aproximado de 24.624 casos que tendrían accidentes laborales. Y eso, por el valor de las prestaciones que se tiene, se llega a un gasto total de alrededor de 13.000 millones de pesos. A eso se agrega los gastos en subsidios. Una pequeña interrupción. Es que, porque la señora Jacqueline está entrando en el informe financiero y nosotros tenemos un cuadro. Si pudiera ella, para poder seguir las cifras, porque las cifras que está dando no me aparecen en el resumen de resultados. Sí, se aparece. No, me aparece el cuadro, pero no me coinciden las cifras que ella está dando. Si pudiera, para... Estamos adelante. A ver, ustedes tienen informe financiero, perdón. Si pudiera la señora Jacqueline seguir el informe financiero que tenemos para ir considerando y pudiera irnos explicando. Perfecto. No sé dónde. ¿Es posible? Sí, perfecto. Muy bien, por favor, adelante. En el informe financiero, como yo les decía en la primera parte, ahí habla de un mayor gasto fiscal neto de 13.729 millones de pesos, ¿cierto? Y eso ustedes lo tienen ahí anotado. Considerando, dice, la indemnización obrero empleado, y ahí habla de 24.500 nuevos accidentes. Esos 24.500 nuevos accidentes era lo que yo les mencionaba, que son los que actualmente se estarían cubriendo a través de los servicios de salud y hospitales públicos, que ahora pasarían a ser parte de la atención en el ISL. Por lo tanto, esos 24.500 casos, ya con un valor de prestación de más de 560.000 pesos, que es lo que se ha costeado junto con el ISL, se llega a un valor total de 12.900 millones, que es lo que ustedes no tienen ahí, pero después yo les puedo mostrar la hoja exacta y dar el valor. Entonces, ahí tenemos los 12.900 millones, que es el primer valor de estos 13.729. El segundo valor que tiene que ver con esto tiene que ver con los subsidios de incapacidad laboral, que son las licencias médicas. Y ese impacto es de 4.655 millones de pesos. Adicional a eso, se agregan 1.662 millones en gasto en prevención y 1.010 millones que están acá en el informe financiero, que tienen que ver con gasto operacional, que se van a incorporar en el ISL, que principalmente está asociado a reforzamiento de recursos humanos, y ahí usted lo tiene anotado, a 50 personas para la atención de estos nuevos beneficiarios con un costo anual de 1.010 millones. Por lo tanto, los 12.900 millones, los 4.655 millones de SIL, el gasto en personal de 1.010 que está acá, y los 1.662 millones, llegamos a la cifra de 20.000 millones de pesos. A eso, hoy día, el Ministerio de Salud
le vamos a restar recursos porque todas estas prestaciones, estos tres componentes, hoy día se resuelven en los servicios de salud, pero ahora van a pasar a resolverse por el ISL. Si es así, los recursos se van a restar en prestaciones médicas, en subsidio de incapacidad laboral y en rehabilitación de inválidos, suma 6.550 millones, se le restan a los 20.279 y llegamos a la cifra de los 13.729 millones. Diputado Melero, o si lo estiman lo siguiente, yo puedo dejarle esta hoja del detalle de... No tengo ningún problema. Y por lo tanto, el gasto, como yo les decía, es un mayor gasto neto entre los incrementos y las reducciones o disminuciones que se hacen en el MinSal a raíz de que todos estos componentes de prestaciones médicas, SIL y rehabilitación de inválidos pasen a ser directamente resueltos por el ISL. Muchas gracias. Ya tendremos tiempo de hacer las consultas correspondientes. Señor Jacob. Sí, señor presidente, buenas tardes. Por su intermedio saludar también al resto de los diputados. En la presentación que les voy a compartir, básicamente aborda desde el quehacer operativo del instituto consultas que fueron realizadas en la sesión anterior por los distintos diputados. Así que haré, énfasis en esas consultas. Lo primero es que la cartera de trabajadores y empresas que tiene el instituto aborda tanto empleados como obreros. El instituto no solamente tiene trabajadores de carácter obrero, y ahí tienen ustedes un dimensionamiento de la cartera de la institución. En términos de empresas, total son 335.000 empresas. Es muy relevante ahí empresas unipersonales que refieren a trabajadoras de casa particular y trabajadores independientes. Y dentro de esa cartera, del orden de 150.000 a 170.000 son trabajadoras de casa particular. Y empresas que son no unipersonales, ahí las tienen dimensionadas, y por lo tanto tenemos la cartera del instituto, teniendo 335.000 entidades empleadoras y 820.000 trabajadores afiliados. Esto también es muy importante desde el punto de vista del impacto. Esta es una estimación, porque precisamente ya lo han planteado los distintos personeros del gobierno. Hay una estimación, no tenemos la certeza concreta respecto de cuántos son los obreros, porque falta el registro, ¿ya? Y acá hay una estimación, y me imagino que para los señores diputados en sus respectivas regiones debe ser un tema relevante de cuál es la distribución el impacto que va a tener en las regiones por la cantidad de obreros estimados en cada una de ellas. Verán que en esa columna particularmente tenemos ahí temas relevantes como en la región de Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, Los Lagos, que son temas importantes respecto de la cartera del instituto. Esto ustedes lo tienen, así es que lo podrán observar con más detalle si es su interés. Ingresos y gastos, también acá lo relevante es muy pequeñito, pero lo que queremos señalar es que hemos estado trabajando, esto es una aspiración del mundo sindical, también dentro de los propios funcionarios, quienes han estado relacionados con esta materia hace largo tiempo, y por lo tanto el instituto desde el 2014 a la fecha se ha ido preparando para poder abordar esto con varios aspectos de gestión. Yo quisiera destacar que en el año 2014 en la ley de presupuestos teníamos incorporados 5.320 millones de pesos en aporte fiscal, y eso a lo largo de estos años han sido gradualmente suspendidos porque hemos ido mejorando la gestión interna del servicio. La distribución de los ingresos del instituto, y esto también es muy relevante, es de la cotización de los trabajadores que se enteran a través de las empresas, ¿ya? Y aquí había una duda también si esto tenía impacto en las cotizaciones que tenían que hacer los trabajadores a través de la empresa o directamente a los empleadores. No tiene impacto, eso no tiene, este proyecto de ley no hace ninguna modificación respecto de las tasas de cotización, ¿ya? Eso también es importante, el diputado de Musí hizo una consulta la vez anterior, así que no tiene efectos. Y en esto, en gastos de personal, bueno, ahí tiene una distribución, también lo tienen ustedes a disposición. Es importante decir que en general no hay grandes variaciones, y resulta relevante también para nosotros el que los recursos del instituto, que son completamente de las cotizaciones que integran los trabajadores, queden a disposición de las prestaciones que tienen que ser otorgadas por el seguro. Ya lo mencionaba particularmente Jacqueline Canales de DIPRES. Acá tenemos el subtítulo 24, que en la medida que existe la distinción obrero-empleado, le otorga al Ministerio de Salud el carácter de coadministrador
porque son los obreros atendidos hoy día en esas dependencias, y en virtud de eso hay una transferencia por parte del del Instituto de Seguridad Laboral de las cotizaciones que son enteradas en el servicio para el Ministerio de Salud para efectos de atención. Y ahí hay un desglose de las materias que son financiadas a través de ese traspaso. ¿Qué es lo que hemos hecho también para efectos de que esta es una preocupación de la diputada Alejandra Sepúlveda, que es si efectivamente vamos a tener posibilidad de garantizar una buena atención de los trabajadores, y esto de alguna manera se hace cargo de esa consulta. Nosotros partimos en el año 2014 una dotación de prevencionistas de 93 profesionales, hoy día tenemos 113, ha habido un ajuste de dotación el año 2015, donde logramos incorporar 15 nuevos profesionales, y lo otro que hemos estado realizando es aprovechar recursos internos de gente que ya había sido tecnificada en esta materia, y hemos ido ampliando esa dotación. En materia de atención de salud, lo que hemos hecho es nuestra dotación la ampliamos en un momento determinado del total de funcionarios de 33%, hoy día lo tenemos con 150%, básicamente en una mejor administración de lo que es el subtítulo 23 de prestaciones médicas. Y esto también muy importante, que partimos el 2014 con convenios, 21 convenios que son de carácter con instituciones públicas y privadas. Y en el año 2016, y vamos a seguir ampliándolo durante el año 2017, tenemos 73 convenios. Es importante decir aquí que hay instancias de pública, hemos incorporado el año 2015-2016 a Capredena y el Hospital Militar, y hemos incorporado también a través de licitaciones por ley de compras públicas a otros prestadores privados. Otro tema muy relevante es la instalación de unidades de salud ocupacional. Nosotros teníamos una unidad muy compleja en Valdivia, que es que no solo hace registro, sino que además tiene profesionales dedicados a materias de salud ocupacional, y ese de alguna manera es como nuestro niño símbolo en materia de unidades de salud ocupacional. Sin perjuicio de eso, hemos avanzado, ya tenemos 3 unidades de salud ocupacional adicionales, y dentro de este año esperamos tener un total de 9 unidades de salud ocupacional, así que esa experiencia ya el Instituto la está desplegando. En materia de atenciones, nosotros partimos en el año 2014 atendiendo cerca de 13.500 denuncias, en la actualidad tenemos 17.500 denuncias, y por lo tanto no hemos tenido grandes problemas en esa materia, y hemos podido abordar estas necesidades que han presentado desafortunadamente los trabajadores producto de sus accidentes. Relevante también, y esto es muy importante, no es que hoy día por primera vez vayamos a atender obreros. El Instituto hay una disposición legal que permite que si los obreros no pueden ser atendidos porque no hay disponibilidad en los servicios de salud, entonces el instituto, con previa firma del médico tratante, puede ser retirado y por lo tanto disponibilizado, porque lo que importa rápidamente es atender sus necesidades de salud. Y en el año 2014 teníamos cerca de 1.600 obreros que estaban siendo atendidos bajo esa modalidad, y en el año 2016 tuvimos poco más de 3.000 obreros. Un tema importante y que tiene que ver con el periodo de vacancia que se está proponiendo, tiene que ver con esa... es bastante malo esta cosa. En fin, con el cuadrito que está a mano derecha de la pantalla, donde dice costo medio por denuncia y organismo administrador, donde tenemos costo promedio, costo eficiencia de las mutualidades privadas y el costo eficiencia del Instituto de Seguridad Laboral. Verán ustedes que en general están bordeando cerca de los 520.000 pesos en promedio las mutualidades privadas, y el instituto es con 845.000. El fee, el diferencial, básicamente es porque el instituto no tiene infraestructura propia y por lo tanto tiene que hacerlo a través de licitaciones y convenios, ¿ya? Y el punto que se hace respecto del periodo de vacancia es porque la necesidad de poder hacer un estudio de paquetización de tal manera que las licitaciones sean mucho más eficientes también para el instituto, y eso necesariamente tiene que concurrir el Ministerio de Salud para efectos de hacer ese proceso de análisis. Lo que pasa es que también me pidió la palabra el diputado Espina, entonces... Con respecto a los datos, entonces, bien cortito. ¿No hay inconveniente? Simplemente saber, porque ahí el costo, dice, ese gap de diferencia es porque ustedes no tienen infraestructura. El otro costo, entonces, asumo que es un costo sin el valor financiero de la inversión de infraestructura de las respectivas mutuales. Lo desconozco en términos de cómo está estructurado eso. Nosotros hicimos comparaciones desde el punto de vista de los valores reportados a la Superintendencia de Seguridad Social por prestación médica. Es que el valor reportado por una mutual, de todas maneras, tiene que incluir
todos los costos, y los costos inclusive los financieros de inversión. Entonces, en el fondo, yo creo que esos costos de ellos también incluyen el pago que ustedes están realizando a las entidades externas por tener que utilizar infraestructura de otra mutual o de otra institución. Yo, para ser franco, diputado, no desconozco cuál es la estructura de costo en detalle. En ese caso habría una ineficiencia. Ya, Lo dejo para que muy bien, queda planteado. Ningún problema. ¿Ah? Muy bien. La proyección financiera, disculpen, la proyección financiera, esto ya lo planteó DIPRES, están dentro del informe financiero. Yo solo poner énfasis en que en régimen vamos a tener efectivamente 24.624 casos estimados, eso es muy importante, de atención con un costo fiscal neto de 13.729 millones de pesos. Esto también era importante, los 50 funcionarios que incluye el proyecto están distribuidos allí, que tienen que ver con cómo vamos fortaleciendo fundamentalmente la primera línea de atención a los usuarios, que es cuando tenemos que tomar nota de los accidentes y después, evidentemente, para los efectos de poder, dado los accidentes, generar las instancias preventivas que amerita el caso con la focalización de estas situaciones que van viviendo los trabajadores y las empresas. Por lo tanto, ahí es la distribución que tenemos propuesta respecto de estos 50 funcionarios. Desafíos institucionales, ya lo hemos ido conversando, continuando con la instalación de unidades de salud ocupacional, la paquetización de prestaciones para poder mejorar nuestros convenios y hacer que nuestro costo de eficiencia, como lo dice el diputado, también vaya mejorando. La diversificación de convenios bajo decreto interministerial tiene que ver con la paquetización de prestaciones, que también está planteado en el proyecto que de patrocinio del Ejecutivo. Aumentar la afiliación, este tema es importante en relación a que el financiamiento de todas las prestaciones son a partir de las cotizaciones de los afiliados, y por lo tanto un tema que aportaría muy sustancialmente a la labor que tiene que hacer el fisco en esta materia es aumentar los niveles de afiliación del servicio y ir mejorando en la misma línea que hemos ido impulsando desde el año 2014, por lo menos en esta administración, el tema de mejorar la gestión presupuestaria. Eso es, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra para las consultas que les parezca necesario realizar. Me había pedido el diputado Vallespín, diputado de Musí. ¿Alguien más? Sí. La idea es que nos demos una ronda. Sí. Alejandra, ¿no? Y le ofrecemos la palabra al diputado Carmona. Diputado Vallespín. Sí, presidente, creo que las presentaciones ahora con texto en mano y con la documentación antecedentes que han entregado responde a gran parte de las inquietudes que en la sesión pasada se plantearon. Yo creo que es muy positivo, y como varios somos autores de esta moción original, creo que el Ejecutivo recogió muy bien lo que buscábamos, y el mejor ejemplo de eso es que acá se habla en el informe financiero de 24.500 nuevos casos o enfermedades, pero estamos hablando ahí de trabajadores, estamos hablando de 24.500 trabajadores que van a tener ahora una atención de mayor calidad, garantizada, si tienen enfermedades profesionales o un accidente laboral. Y yo creo que eso es la importancia que la presidenta Bachelet lo haya anunciado en su cuenta el 21 de mayo y hoy, 1 de junio, de la que cambió, y ahora está acá ya para su aprobación, espero prontamente. Mi consulta, que es lo único que a mi modo de ver no está bien resuelto en el planteamiento del Ejecutivo, que es el artículo primero transitorio, que vuelvo a insistir en la pregunta. Estamos hablando, si esto se aprueba en agosto, pensemos optimistamente, el año subsiguiente estamos hablando del 1 de enero del 2019. Estamos hablando de 1 año y medio de adaptación. La pregunta es, 1 año y medio, ¿no es un poquito largo el tiempo que se está dando? ¿Es tanta la complicación que significa esto desde el punto de vista mecanismo de financiamiento, contratar 50 personas, mantener las tareas asignadas? O sea, creo que es tan importante el impacto que esto puede tener en los trabajadores que van a beneficiarse, que me gustaría saber por qué 1 año y medio en su puesta en marcha. Porque el tema presupuestario se podría resolver. Es cosa de pensar la asignación ahora y que quede en el Tesoro hasta que esta cosa esté operativa con la gente que se necesite, los mecanismos que se necesitan. Me gustaría en eso, presidente, una aclaración, que es lo único que yo entiendo de las consultas que no están bien resueltas, porque simplemente se pone el 1 del año subsiguiente. Podría ser antes. Muy bien. Diputado de Musí. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer las presentaciones. Yo 2 consultas diferentes. La primera es,
tengo entendido que el proyecto que se había ingresado a la administración anterior contemplaba también el tema de la prevención. Yo vi acá que efectivamente hay aumento en dotación en el tema de prevención y todo, pero me gustaría saber si es que este proyecto contempla ese tema también o no, ¿ya? Y de qué manera lo contempla. Y lo segundo, algo que yo y el diputado Melero somos miembros de la Comisión de Hacienda también, y la verdad que cuando nos toca aprobar en la otra comisión 13.000 millones de pesos o 14.000 millones de pesos, creo que, y no es primera vez, y en el fondo ahí, si usted le puede transferir esta inquietud a don Sergio Granado, no puede ser que un informe financiero sea una página para 14.000 millones de pesos. O sea, yo creo que hay que entregar un poquitito más la estructura de costos, un poco lo mismo que se habla acá, pero un poquitito más detallado, ¿ya? Entonces, no sé, aquí como todavía nos quedan sesiones para seguir escuchando y tomar la decisión, si es que podrían llegar desde la Dirección de Presupuesto un informe financiero complementario que de alguna forma entregue más antecedentes, y de esa manera también llegar ya más preparado a la Comisión de Hacienda y no tener que estar allá también atrasando el proyecto por esta razón. Muchas gracias. Sí, pues perfecto. Pero en todo caso, ahí lo están colocando para que lo que yo Ahora, creo termine, diputado de Música. Una última acotación, solamente ver la diferencia en el detalle entre el informe financiero y el informe de productividad. Yo creo que ahí se nota al tiro la diferencia en el detalle del trabajo, y yo creo que a lo menos debiera ser parecido al informe de productividad, que está realmente bueno. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Hace algún tiempo atrás la directora de FONASA hizo una denuncia que era muy interesante, que dio origen a una comisión investigadora, que tenía que ver con alrededor de 91.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, que las mutuales, ¿no es cierto?, debían a FONASA en términos de prestaciones, ¿no es cierto?, que realizaba FONASA y no las realizaban los mutuales por distintas razones. Entonces, a mí me preocupa mucho las cifras para los cálculos, porque usted está planteando aquí que son 24.500 las prestaciones de servicio. O sea, a mí me gustaría saber cómo se construyen, ¿ah? ¿Cómo ustedes construyen esos 24.500? Porque cuando un obrero entra, ¿no es cierto?, por un accidente laboral al servicio de salud, no hay preguntas, no existen preguntas. ¿Ah? O sea, entra solamente y puede entrar perfectamente como un problema común y una enfermedad común. Entonces, a mí me gustaría la rigurosidad de lo que tiene que ver con esa cifra. Eso es una cosa. O no la rigurosidad, me habéis dicho la construcción. Lo otro que me preocupa, presidente, es lo que tiene que ver con este procedimiento, porque yo espero que los diputados pudiéramos seguir Hoy día los obreros se atienden en el servicio de salud sin que le pregunten absolutamente nada, y se atiende. Por lo tanto, se resuelve el problema. Se resuelve. Podemos tener divergencia en cómo se resuelve, pero si entra al sistema, se resuelven. Lo operan, está ahí, ¿me entienden, no? Cuando yo entre al ISL, un obrero, cuando entre al ISL, y yo me tope con que se realicen los convenios, porque yo entiendo que la complicación que vamos a tener del año, ¿no es cierto?, es que la complicación es cómo se realicen esos convenios, etcétera. Más que la aplicación de cuánta gente contrato, sino que yo hago buenos convenios. ¿Ah? Y en esos convenios, cuando yo entre a las mutuales y entre a este sistema, yo me voy a topar con muchas cosas, sobre todo con la definición, ¿no es cierto?, de accidente laboral. Y en esa definición de accidente laboral es nuestra gran complicación. Fíjese que no es tanto el problema de obrero y empleado, hay una injusticia desde el punto de vista de la ética que tenemos aquí. ¿Ah? De terminar con esa cosa odiosa. Pero desde el punto de vista del funcionamiento, de esto es lo que a mí me preocupa. Porque lo que va a ocurrir es que va a entrar un obrero a un sistema de una mutual y va a ser tan complejo como entra un empleado. Porque vamos a tener que entrar, ¿no es cierto?, y a definir lo que es esa enfermedad profesional. ¿Y cuál es lo más difícil? Es que la mayoría va a decir, mire, yo te atiendo la primera vez, pero en la porque te arreglo el problema inmediato, la urgencia. Pero en la segunda vez me van a decir, no sabes que esta es una enfermedad indirecta, porque existen patrones crónicos en esa enfermedad. ¿Ah? Y
cuando ocurra eso, va a volver a ir a parar ese obrero, como hoy día pasa con el empleado, a el servicio de salud. Y por eso que tenemos estos 91.000 millones que plantea la doctora Janet Vega. Entonces, lo que yo quiero decirles, colegas, en esto, que a mí lo que me preocupa, es que si nosotros no somos capaces de no solo terminar con esta odiosidad entre obrero y empleado, sino atajar todas las otras cosas que impiden que las mutuales efectivamente... A ver, porque la explicación es la siguiente, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué siguen creciendo las mutuales en infraestructura? ¿Por qué sigue creciendo todo este sistema en infraestructura y nosotros tenemos las colas en los servicios de salud? Porque las mutuales no prestan los servicios a cabalidad como debería ser, porque tenemos complicaciones en la identificación de lo que significa, ¿no es cierto?, hoy día la enfermedad laboral. Entonces, ¿saben una cosa? Lo que yo quiero venir para acá a decirles también que fue lo que la comisión investigadora es que nosotros estamos tapando un hueco del problema, pero tenemos un chorro que sale por el otro. Y cuando a mí me hablan de estas 24.500 complicaciones que podemos tener aquí, enfermedades, ¿saben una cosa? Va a ir a parar igual, por lo menos un tercio, otra vez al servicio de salud. Otra vez al servicio de salud. Entonces, presidente, mire... Sí, pues lo que expliqué, bueno, ¿puedo volver a explicar? Ya. Entonces, ¿saben? Yo quiero al superintendente aquí. Yo quiero preguntarle de las enfermedades, ¿no es cierto?, que directamente van. ¿Cuántas son rechazadas posteriormente son rechazadas y no atendidas por las mutuales? No atendidas por las mutuales, que van a parar otra vez al servicio de salud. Entonces, ¿sabes?, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque esta plata que plantea la superintendencia, que se le va a entregar al ISL, y que usted quiera hacer convenios con las mutuales o con cualquier otro, va a ser letra muerta. Y ustedes lo saben bien, ustedes lo saben perfectamente. Va a ser letra muerta porque si no somos capaces de cambiar la legislación en lo que tiene que ver con la definición, con el que el empleador tenga la obligatoriedad, y si no va a haber una multa, de que tenga que decir cuándo es una enfermedad profesional o cuándo es un accidente laboral, va a ir a parar al servicio de salud. Entonces, yo en esto... Por eso me interesa cómo se construye la cifra, por eso me interesa cuánta gente hoy día, como empleado va a parar al servicio de salud, siendo una enfermedad profesional, presidente. Eso. Diputado señor Carmona. Escuchemos, por favor. Gracias, presidente. Fuera de valorar altamente las exposiciones que hemos tenido al respecto, quiero solo tener como referencia de que mi disposición es que eliminar esta diferencia entre obreros y empleados constituye un paso adelante respecto a iguales derechos de los trabajadores. Y espero que las cosas vayan en esa dirección y no solo una cuestión semántica que puede ser muy atrasado hablar de obreros o es más avanzado hablar de trabajadores, porque no va a ser por esa vía que desaparezca la realidad. Entonces yo quiero imaginar que esto es una muy buena iniciativa que tiene por motivación defender, recuperar e instalar derechos en igualdad de condiciones para todos los trabajadores. De las exposiciones que uno tiene que seguir estudiando, sí me llamó la atención, presidente, esa es mi pregunta, la que se hace respecto a la disposición que tendría potencialmente el SL, o dicho al revés, la disposición de fondos que tiene el Ministerio de Salud y que se vincula, estaba expresado allí en las láminas. Entonces hay un desglose y una pregunta. Gasto en seremía, en seguro escolar. Y me retrotraigo, el monto está vinculado a una cotización 100% de los trabajadores. O sea, no hay aquí un monto que no sea de los trabajadores.
yo asumo que en las mutuales el 100% de la cotización se dispone para salud. Aquí no es el 100%, pero es un porcentaje que tiene que hacerse cargo de la administración del Estado. Si no me equivoco, y estamos avanzando en esa dirección, esta nomenclatura tiene que ver con trabajadores más vulnerables. Y entonces estarían estos trabajadores más precarios financiando cómo funciona el Estado, porque está vinculado a cómo funcionan las seremías de salud, los seguros escolares, y de verdad que ahí no entiendo. Entonces, me gustaría que hubiera una consistencia en explicarnos, pues, termino con lo que partí, quiero entender que estamos legislando en beneficio de recuperar derechos en igualdad de condiciones para todos los trabajadores, y no sean los más precarios los que de su 100%, que debe ser menor que el 100% del colega al lado, tengan que hacerse cargo de cómo funciona el aparato del Estado. Digamos. Entonces, esas son las preguntas, presidente, porque eso es importante para ver cómo... Hay la última. Yo asumo que en muchas de estas cosas podrá haber espacio para indicaciones que vayan construyendo un mejor proyecto. No asumo que esto sea una formulación terminal donde hay que pronunciarse a favor o en contra, porque este es el ejercicio previo a tomar decisiones. Gracias, presidente. ¿Algún otro parlamentario quisiera intervenir? Le ofrezco la palabra entonces a la representación. Ustedes vean el orden y quién se hace cargo de qué. Sí, respecto de la pregunta que hizo el diputado de Mucía en relación a los temas preventivos, una parte tiene que ver con una cantidad de prevencionistas que está expresado en los 1.010 millones de pesos, que son parte de los 50, pero hay algo que no está, no tengo a la vista los documentos, pero también hay un elemento distintivo en el proceso, que son 1.662 millones en gastos directos en prevención, que debieran de ir al subtítulo fundamentalmente 22 para los efectos de compra de equipos de medición y ver cuáles son los factores de riesgo que puedan tener fundamentalmente en torno, y esto para ligarlo con una preocupación que manifiesta la diputada Sepúlveda también, en orden a ver enfermedades profesionales, porque mucho de esto se orienta hacia los temas de protocolos de enfermedades profesionales, que hoy día operan 7 en el país. Perdón. Claudio. Sí, presidente. Yo me voy a enfocar a lo planteado por la diputada Sepúlveda. A ver, este concepto de subsidio cruzado, tal como la palabra lo señala, es que hay cobranzas tanto del sector laboral hacia el sector común, como de la salud común al sector laboral. Efectivamente, el FONASA, a través de un estudio, no por datos administrativos, no porque existiesen facturas por cobrar, estimó que de las mutualidades existía un monto de valor de 90.000 millones que se adeudaban por accidentes o enfermedades laborales que se entendían en la salud común. Las mutualidades, a su vez, han determinado que alrededor de 25.000 millones se deben en el sentido contrario, es decir, atenciones de carácter común que se atienden en el sistema laboral, y por eso esto se denomina subsidio cruzado. Tal como manifesté en la comisión investigadora, aquí hay un factor que incide en esto y que tiene que ver fundamentalmente con la incidencia que tendrían los empleadores para que accidentes y enfermedades de carácter laboral se declaren como común, porque como se conoce, cuando existe mayor siniestralidad, aumenta la prima de este seguro social, que es el seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y por lo tanto hay un incentivo a que ello ocurra. Y dentro de las cosas que nosotros manifestamos es que debía haber una mayor penalidad cuando esto ocurría por el lado de los empleadores. Pero por otro lado, y lo manifestó el propio subsecretario de Salud en la reunión anterior de esta comisión, uno de los problemas que existe y que se disminuye con este proyecto de ley, justamente por el registro que se realiza y por la contabilización separada que se realiza de los 24.500 casos que se estima que van a incrementarse como atención de carácter laboral, es que el problema que tienen los servicios de salud es que no pesquisan los casos y por lo tanto no cobran los casos
que hoy día existe. Y ese es un problema que hay que subsanar porque afecta directamente, como digo, en este caso las arcas fiscales y no resuelve el problema de fondo de este subsidio cruzado. Respecto a las enfermedades profesionales, y quiero decir, concentrar, porque el problema que tenemos cuando se produce este subsidio cruzado fundamentalmente es en enfermedades profesionales. Hoy día el 80% de los accidentes laborales son calificados como accidentes laborales por parte de la mutua, el 80%. La cifra contraria, al revés. Las enfermedades profesionales es del orden del 76% son calificadas como comunes en el origen por las mutualidades. Y por lo tanto van a apelación a la superintendencia. Nosotros revertimos la mitad aproximadamente de lo que nos llega, pero no nos llega la totalidad de los rechazos. Hay una cantidad importante de cosas que no se rechazan. Y para subsanar aquello y para poder evitar esta controversia entre lo laboral y lo común, la superintendencia desde marzo del 2016 ha impartido protocolos de calificación de enfermedades profesionales, particularmente enfermedades de carácter mental, que son las más complejas para determinar la causalidad directa de esa enfermedad, y enfermedades de carácter osteomuscular de extremidades superiores. Nosotros estamos avanzando este año en otro tipo de protocolos, voz, piel, columna, porque en la medida que estos protocolos, que son obligatorios de aplicación por parte de las mutuales, se aplican, la conflictividad respecto de lo que es laboral y lo que es común en materia de enfermedades profesionales se reduce. Eso, presidente. Muy bien. Señora Jacqueline. Perdón, ministra, ¿quería intervenir usted? Yo creo que es importante también el proyecto de ley contempla. Disculpe. El proyecto de ley contempla también la dictación de un reglamento que va a regular los convenios que se celebren con organismos públicos y privados, donde se va a establecer las normas de contratación general del Estado y las modalidades, condiciones y aranceles que se señale. Vale decir, nosotros nos va a permitir a través del reglamento registrar adecuadamente e incorporar todas aquellas, digamos, medidas y protecciones que ha señalado el superintendente. Y particularmente tener presente que esto se paga contra un seguro, que deberá, digamos, hacerse valer respectivamente. No va a generar pagos o no pagos con las mutuales si no se ha dado la prestación como corresponde. Y eso es a través de un reglamento que va a ser dictado por el Ministerio del Trabajo, que me parece importante precisar, diputada. Ministra, muchas gracias. Jacqueline, usted quería... Voy a responder lo que la diputada Sepúlveda consultó respecto a la cifra de los 24.624 casos, pero además les quiero señalar que ahí, y usted también creo que lo tiene en sus manos, el impacto fiscal de que yo les mencionaba al principio. Los 24.624 casos, a ver, efectivamente en este tema no hay información de registro que uno pueda decir, mira, estos son todos los obreros que se atienden. Salud no hace la distinción porque efectivamente la gente llega al ministerio a atenderse en los hospitales y hay una atención transversal se hace lo común, lo que sea, lo importante es la atención. Entonces, por lo tanto, como había que hacer, obviamente, todos los informes financieros son una estimación de gasto, había que hacer una estimación de cuánto, cierto, es lo que podíamos llegar a una cifra para ver el impacto fiscal. Lo que nosotros trabajamos y construimos como supuesto es que tomamos la tasa de accidentabilidad que tenía la industria, es decir, las mutuales. Nos pusimos en el caso de que cuál es la tasa de accidentabilidad que hay en términos de accidente del trabajo y en enfermedades profesionales, lo que esto involucra. Y esa tasa es de un 5%. Si uno observa cuántos son los trabajadores que se están atendiendo vía ISL, uno encuentra una cifra que hay de más de 815.000 trabajadores. Por lo tanto, lo que nosotros dijimos, si aplicáramos, ¿cierto?, esa tasa de accidente a todos esos trabajadores, por supuesto, llegábamos a una cifra de 40.775 casos de enfermedad. Aquí estamos hablando de casos de enfermedad, no directamente personas, accidentes, estamos hablando precisamente de accidentes, ¿ya? Entonces llegamos a 40.775 casos. Luego, el dato que sí tenemos es el dato de los empleados que atiende el ISL.
¿ya? Porque ellos están directamente atendiendo empleados, porque todo lo que es obrero se atiende en salud, ¿cierto? Entonces, ese dato que ellos tenían y con el cual trabajamos nosotros es alrededor de 16.000 casos. Por lo tanto, si esta cifra anterior hablaba de 40.000 casos que uno llevaría al máximo a atender, la diferencia entre los 40.000 y los 16.000 implica que hay 24.624 que se estarían atendiendo, porque se atienden hoy día en salud. Y son esos los que pasarían ahora a ser del IESEC. Así construimos la cifra. Porque todo el mundo se atiende. Es decir, hoy día la atención existe para los obreros, solo que está allá. ¿Cómo logramos tomar ese número? Fue haciendo este supuesto por tasa de accidente. Por tanto, dado que el IESEC atendía 16.000 casos de empleados y debería llegar a una cifra de 40.000, la diferencia hacía que el resto son obreros. Y así lo llevamos. Sí, que al final del día es atender accidentes. Voy a ofrecer... Es que todo, me refiero, es todo, es accidente, yo me refiero a accidente que involucra todo, enfermedad profesional y accidente. Voy a ofrecer la palabra, hacer una segunda ronda, la diputada Sepúlveda me pidió. Sí. Ya, lo dejamos. Voy a inscribir, ¿te parece? Tengo a la diputada Sepúlveda, al diputado de Musi, al diputado Carmona. Por eso digo, si no se respondió, la reiteramos y... ¿ah? Por favor. Estamos pendientes, diputado Carmona y yo. Claro, porque... Yo entiendo que el diputado Vallespín entiende que está pendiente la consulta que hizo respecto a los tiempos, ¿no es cierto? Diputado Carmona, ¿qué es lo suyo? Me parece muy bien que se... No, pero si ya lo dije antes. Muy bien, muy bien. Okay. Entonces, diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, a mí me preocupa que nosotros podamos tener todos los protocolos, que los conozco, todos los protocolos, podemos tener todos los convenios bien hechos, ¿ah? Que también yo creo que van a ser bien hechos. Sin embargo, cuando uno tiene accidentes laborales, no hay ningún problema, y el superintendente tiene mucha razón, no hay ningún problema, eso se atiende, queda bien. Pero las enfermedades profesionales, ¿ah? Es todo lo contrario. Imagínense que nosotros tenemos indicadores mejores que la Unión Europea. Nadie se puede explicar. Como nosotros tenemos tasas, ¿me entendés?, de enfermedades profesionales que son espectaculares. No tenemos ni un enfermo profesional, ni uno, de las tasas más bajas de la OCDE. Ahí estamos en el primer lugar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿No es cierto? Porque si uno empieza a escarbar un poco, ¿ah? Uno se pregunta ¿por qué? Bueno, por eso que no es suficiente ni los protocolos, presidente, ni son suficientes los convenios. Porque se destruye cuando uno mira la ley. Si nosotros no modificamos la ley de cómo se especifica y se conceptualiza accidente laboral, no vamos a hacer ningún cambio. Porque lo único que estamos haciendo es creando trabajadores para la Teletón. Y el peso de la prueba. ¿Y quién tiene el peso de la prueba? ¿Ah? Entonces, lo que estamos planteando hoy día, ¿no? Lo que estamos planteando hoy día es que hay que hacer este proyecto de ley urgente, pero tenemos que mirar esto sistémicamente. Y mirarlo sistémicamente significa, sin duda, de que lo indirecto, o sea, lo crónico, que es porque esa persona ha machacado toda su vida, porque ha hecho la misma labor durante 15 años y no va a tener una enfermedad crónica, es pensar en el viejito pascuero. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos hoy día que tanto lo directo como lo indirecto, ¿ah?, tiene que estar dentro, asociado a la enfermedad profesional. Quizás no es mejor, pero lo otro, por eso que lo ha dicho la directora, la dirección de presupuesto. Bueno, o la directora de presupuesto subrogante, ¿ah? es que para todos los efectos ustedes hoy día aquí, ¿ah?, es que nosotros hoy día lo que deberíamos ver es no tomar yo el accidente estoy de acuerdo, pero deberíamos tomar la otra cifra, esa cifra negra que todos sabemos que existe y no hemos logrado recuperar. Eso, presidente, gracias. Diputado de Musi, y le ofrezco la palabra a la ministra inmediatamente, ¿no? Muchas gracias, presidente.
Bueno, un poco la explicación que hizo Jacqueline. Jacqueline, sí. Jacqueline, es justamente lo que debiera venir en un informe financiero. Inclusive ahí también cuando uno entra en gasto personal, también la subclasificación de los gastos. O sea, como les decía, ojalá un informe financiero en harto más detalle y no simplemente en una hoja diciendo que el gasto va a ser tanto. Yo me sumo a lo que dice la diputada Sepúlveda, un tema que nosotros vimos en la comisión investigadora, que no es menor y no es lo mismo accidente laboral que enfermedad laboral, y esa es una realidad que, entonces inclusive también que en el informe financiero tratáramos de entregar un poquitito más de detalle en eso, porque unos son hechos puntuales y otros son realidades crónicas que van a tener larga data, entonces un poco saberlo. Y lo otro, algo bastante conceptual, puedo estar equivocado, pero ahí feliz que me lo expliquen bien, es hoy en día el Estado se hace cargo sí o sí de todos los trabajadores y obreros, sea en el servicio de salud o sea en el servicio en el instituto. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que el informe financiero va a ser de esto, de casi 14.000 millones de pesos, porque vamos a tener que hacernos cargo de esa diferencia que se atendía en el servicio de salud. Mi consulta es, ¿esa gente se va a dejar de atender en el servicio de salud? Entonces debiera existir un informe financiero por el lado del servicio de salud de menos 14.000 millones. No, vuelvo a decir, no sé si tengo algún error conceptual, pero en el fondo se van a seguir atendiendo de la misma manera la misma cantidad de trabajadores que hoy en día se atienden bajo el Estado y se van a seguir atendiendo bajo el Estado y estamos teniendo un informe financiero de menos 14.000 millones. Entonces, vuelvo a decir, humildemente, no sé si hay un error conceptual mío o efectivamente debiera haber un informe financiero negativo en alguna otra institución. Muy bien. Me había pedido la ministra de inmediato o le ofrezco la palabra a su asesor, como guste. De inmediato. Muy bien. Diputado Vallespín, a propósito de la entrada en vigencia, es de orden presupuestario fundamentalmente. Aprobada esta ley, se requiere la dictación de reglamentos, todas las precisiones para efectos de registro, etcétera, lo que va a significar actualmente el presupuesto que se transfiere con ocasión de la administración de este seguro a salud, se hace con cargo al presupuesto, va reflejado en el ICL y se transfiere. Si nosotros no pusiéramos este periodo de vacancia, de entrada en vigencia efectiva de la ley, podríamos estar expuestos a tener que pagarlo 2 veces. Entonces, por eso establecimos que fuera el 1 de enero del año 2019. Porque este año ya, cuando se apruebe y entre en vigencia y se dicten los reglamentos, el presupuesto 2018 ya va a estar aprobado y debe estar contemplado conforme a lo que ha sido lo histórico en el ISL para ser transferido. Y entonces estimamos que la mayor certeza, tanto para el ISL como para salud, era iniciar con cargo al presupuesto 2019. Y en materia, y en segundo lugar, en relación a las indicaciones que usted planteaba, diputado, no es posible porque son de iniciativa, tendría que es materia de seguridad social, cualquier, digamos, iniciativa en esta materia es de responsabilidad del Ejecutivo. El planteamiento dice que fue una pregunta, que lo asocia a la posibilidad de indicaciones, parte del hecho de que lo escuche el Ejecutivo. Y entonces asumo también el que presidente lo puede declarar admisible. Asumo que habrá predisposición y si el presidente más lo declara admisible tendremos una sinergia súper positiva. Muy bien. Le ofrezco la palabra, por favor. Señora Jacqueline. Sí. Está bien, la apagó. Al revés. Ahora sí. Lo primero que me gustaría aclarar es que cuando yo hablé de la tasa de accidentabilidad, incorpora los 3 conceptos. Es decir, la tasa de accidentabilidad de la industria involucra accidente del trabajo, accidente de trayecto y enfermedades laborales. Ese 5%, por eso el cálculo. ¿Ya? Sí, todo. Así es. Respecto al tema de lo que el diputado consultaba del informe financiero, de por qué no hay un informe financiero que reste el Ministerio de Salud, aquí yo les quiero mostrar que hay una transferencia que hoy día efectivamente se hace al Ministerio de Salud, y esa transferencia en lo que está contribuyendo acá a este proyecto de ley, le estamos restando 6.550 millones que van a ser porque estas 3 funciones que hay ahí, por llamarlo de alguna forma, prestaciones médicas, el subsidio de incapacidad laboral y rehabilitación de inválidos,
son totalmente cubiertas, van a ser resueltas más bien por el ISL, por lo tanto corresponde que esos recursos ahora se queden acá. Y ahí está el neteo, porque si no, el costo, ¿cierto?, sería mucho más alto, ¿cierto?, los 20.000. Respecto a lo que queda adicional, si tú dices 14.000, bueno, hay todavía recursos en salud que se están quedando. ¿Qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Salud tiene una función de producción, ¿cierto?, por llamarlo de alguna forma, de todo lo que realiza, ¿cierto?, hace una operación que es totalmente transversal a todo, es decir, atiende a las personas y resuelve enfermedades de tipo común, estas de tipo laboral, resuelve todo. Entonces, al momento si uno empieza a decir yo resto, es como ir restándole, voy a restar a una persona, un décimo una persona, es decir, es marginal, es decir, yo no puedo, una enfermera, un médico, una persona, una secretaria, un sistema de información, resuelve más en el Ministerio de Salud que la propia atención laboral que estamos viendo acá. Entonces, es muy complejo el que uno diga, mira, voy a restar todo. Lo que nosotros aquí hicimos fue restar lo que tiene una directa relación, y eso, de hecho, lo conversamos con el Ministerio de Salud para llegar a esta cifra. Por eso que eso. Diputado. No debiera tener, me parece de total lógica el fundamento. Ahora, no debiera tener una razón también de ser de que en el próximo presupuesto, entre comillas, debiera aumentar 14.000 millones menos, asumiendo que no es que sea directo, pero de alguna otra manera se va a generar espacio ocioso para esas miles de personas que ya no se van a atender ahí, independiente que uno no puede sacar un doctor, o no puede sacar una enfermera, o no puede cerrar un CEFAM porque en el fondo es una masa, como dice usted. De alguna u otra manera la lógica es que debiera generarse esos recursos disponibles para otros pacientes más, o para mejorar otras atenciones de especialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero lo que yo les decía, la cifra que hay ahí ya están restando 6.550 millones, así, ya está, eso es un efecto neto, ya a salud se le está restando esos recursos. Lo que está quedando es, como le digo, es lo que es más difícil, es esta cosa marginal de que quede ahí. Ahora, salud es un ministerio que realiza muchas atenciones, y ahora uno dice esos recursos se van a quedar en el aire, se van a expediciones, es muy difícil pensar en eso. Salud esos recursos los va a aprovechar totalmente. Entonces, tiene que hacer más que todo. Entonces, es muy difícil que uno diga, mira, le resto todo, o voy a hacer un informe financiero, algo, no sé, yo creo que ahí está lo que efectivamente conversamos, se analizó con el Ministerio de Salud, y es lo que corresponde más bien directamente. Recuerda que aquí es bien difícil el tema de los registros, y precisamente este proyecto de ley aborda bastante lo que son los registros y los sistemas de información. Una vez que perfeccionemos eso, quizá uno podría tener un poco más certeza de cifras. Esto fue con lo que más pudimos llegar a explicar. Solo una consulta. ¿Cómo cotiza la trabajadora de casa particular? ¿Es la empleadora la que hace? Presidente, sí, efectivamente son los empleadores los Sí, que se adhieren. ¿Y ellos hacen directamente? Y conjuntamente con las demás cotizaciones provisionales cotizan para el seguro de accidentes del trabajo. ¿Y qué porcentaje cotizan? Hoy día el básico, ¿no? 0,90. No hay criterio de accidentabilidad. 0,90. Ya, muy bien. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Muy bien, les queremos agradecer. Ministra, ¿usted nos va a acompañar en el otro tema o no? ¿Cuál es el otro tema? No, ustedes no, es... sí, vamos, quisiéramos verla, exacto. Tenemos una hora. No, pero no para votar. Vamos a ver. Veámoslo. O sea, si ustedes... Lo que pasa es que yo vengo a trabajar acá, por eso. Les quiero agradecer a los tres que nos hayan visitado. Voy a suspender por un minuto para despedir. Que conociéramos las indicaciones que nos va a proponer el gobierno, el Ministerio del Trabajo, respecto al compilado de proyectos de promociones en materia de permisos, y nos demos hasta la próxima semana para revisarlas y bueno, hagamos las consultas pertinentes, y la próxima semana ver la posibilidad de votar
estas mociones. ¿Me parece? Diputado Walker, ¿sí? ¿Me parece? Muy bien. Señora Ministra, le ofrezco la palabra. Estamos por en el segundo tema de la tabla, que es las mociones refundidas en materia de permisos laborales. Gracias, presidente. En relación al artículo 66 del Código del Trabajo, en el que contempla, digamos, que en caso de muerte de un hijo, así como en el muerte del cónyuge o conviviente civil, todo trabajador tendrá derecho a 7 días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Proponemos que se amplíe al conviviente de hecho o de sus hijos. Y el trabajador deberá dar aviso al empleador sobre la identidad de su conviviente de hecho. En relación al artículo 199, se amplía, 199 bis, se amplía que en caso de un trabajador tenga a su cargo el cuidado de un adulto mayor que padezca de una enfermedad grave o enfermedad terminal en su fase final o que haya sufrido un accidente grave, tendrá derecho al permiso señalado en el inciso primero, los 10 días, en los mismos términos que señala este artículo, debiendo acreditar previamente mediante certificado del médico tratante la gravedad del caso y el hecho de encontrarse el adulto mayor bajo su cuidado y responsabilidad. Vale decir, se amplían en ambas disposiciones legales condiciones que gatillan permisos adicionales. Don Francisco. Básicamente las indicaciones que estamos proponiendo, presidente, como señalaba la señora ministra, que también son más bien de presentación de los propios parlamentarios, recoge un poco los elementos del último debate, ¿ya? En orden a que en el caso del artículo 66, la ampliación hacia el conviviente de hecho, debería tener un elemento de certeza al menos, ¿ya?, para entender de quién estamos hablando, dado que los otros dos casos, que es el conviviente civil y la cónyuge, el trabajador presenta los respectivos certificados. Y en este caso nos pareció, y algo hablamos extraoficialmente por su intermedio con el diputado Walker en algún minuto, que el hecho de que el trabajador dé aviso durante la vigencia del contrato de trabajo o a su inicio, no sé, de quién es su conviviente de hecho, permite acceder a este derecho, presidente. Yo quisiera sugerir un método simplemente del Ministerio. Ellos han tenido la gentileza de traer las indicaciones sobre la base que pudieran suscribirlas los parlamentarios, que fue lo que me acaban de entregar. Entonces quisiera sugerir que le saquemos fotocopias, las distribuimos entre nosotros. ¿O tienen ustedes? Ah. ¿Una para qué? Para cada caso. Ah, sí, claro. ¿La fotocopia? Le sacamos fotocopia, sacan algunas más para distribuirlas a los que no están. Y sugiero que, dado la asistencia que tenemos, dejemos tomemos conocimiento en el curso de la semana, hagamos nuestra respectiva evaluación, suscribámoslas a aquellos que nos sintamos interpretados y las pudiéramos votar la semana próxima. Recibiéramos del mismo modo las audiencias que tenemos previsto del proyecto obrero empleado, que vienen mutualidades y dos organizaciones de trabajadoras, y en la segunda parte de eso nos pronunciáramos respecto del proyecto en su integridad. ¿Les parece como método? Para no, ¿ah? ¿Ah? Ministra, le queremos dar las gracias por esto. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Yo entiendo que respecto a la otra iniciativa, lo que ya conversamos nomás. Los dos, las dos. Son dos. En el debate se han ido juntando algunas indicaciones, sí. Creo que hay como 4 o 5 sí, hay varias. De diferentes parlamentarios, sobre las cuales evidentemente tenemos una opinión nosotros. En todo caso, yo entiendo que cuando llegue el momento de votar, haremos el debate correspondiente y ahí escucharemos las distintas opciones. ¿Ah? ¿Les parece? Con respecto a los permisos en caso de muerte, que hoy en día, ¿cómo es la ley exactamente? Son... Sí. Si alguien me puede ilustrar, la ministra o don Francisco.
El 66. 7 días corridos. Está en el... 7 días corridos, perfecto. Y nosotros estamos... Perfecto, y nosotros estamos ampliándolo a... No, pero aparte de eso... Los días los mismos. Ya, ¿hay alguno de los permisos que se amplían los días? ¿O no? ¿No? No, lo que pasa es que hay una propuesta de un banco de días. Perfecto. La propuesta del banco de días... En eso no hay indicación. El gobierno, más bien, a través del subsecretario, hizo un respingo tipo chuncho, así, una cosa no muy... Bueno, me refería justamente a eso. O sea, hay que pronunciarse sobre eso. Y en el fondo yo creo que sería bueno saber la opinión, que no solamente sea el respingo de chuncho, No, sino la que... entregaron la vez pasada. Ellos entiendo que puede implicar una cierta pérdida de derechos. Como sí o no, escuché un sí o un no a la vez. No, era no. La opinión del Ejecutivo respecto a eso... Es no con respecto a esa parte. Contradicen al presidente de la mesa, en el sentido que ellos no les parece una buena idea, porque entienden, no quiero interpretar, pero si ustedes me corrigen, entienden que hay una suerte de pérdida de derechos en la medida que... Que Dios no lo quiera, pero que un trabajador tenga dos pérdidas en un mismo año. Ya, perfecto. Pero eso está claro, yo creo, sobre todo para los diputados que vamos a tener que votar, lo discutirlo. Muchas gracias, diputado Andrea, por su respingo. Este método, las indicaciones están aquí, si alguno las quiere firmar de inmediato, las firmen, las dejamos firmadas, pero en todo caso la idea es que las tratemos en la próxima sesión. ¿Ah? Y las demás también, para que nos pronunciemos. Les reitero, la próxima sesión tendríamos audiencia respecto al proyecto obrero empleado, y ahí resolvemos cuando votamos aquello, y votaríamos las mociones que se han presentado en materia de permisos. ¿Ah? Va a proponer las indicaciones para mejorar los empleados, ¿no? Muy bien. Mi asesor me señala que no es posible. Es un golpe bajo ese, pero está bien. Lo bueno es que no está el diputado Melero para cuestionar la figura del conviviente de hecho. Muy bien. Habiéndose cumplido, se levanta la sesión. Ministra, muchísimas gracias.